Hola amigos y bienvenidos a una edición más de Conversemos. Yo soy Yesenia González y un placer que pueda estar sintonizándonos el día de hoy. Gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Si no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Usted puede encontrarnos en YouTube, Facebook e Instagram. Así es que ya sabe, estamos para servirle. En la palabra del Señor nosotros encontramos diversas historias donde encontramos no solamente el poder divino de nuestro Salvador, sino también el poder salvador, el sacrificio de su cruz. Y en algunos de los casos, esas intervenciones divinas para poder conocerlo han sido violentas, han sido estratégicas, pero sobre todo han sido poderosas. El día de hoy tengo una jovencita que va a compartir con nosotros cómo conoció acerca de nuestro Salvador. Así es que les presento a Adriana de León. Bienvenida, Adriana. Dios te bendiga, Yesenia. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Estoy muy contenta que nos acompañes, ya que tú sabes que te aprecio un montón y que puedas estar aquí con nosotros. Es de mucha bendición para mí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti? Amén. Primero que nada, gracias por tomarme en cuenta y estoy también muy emocionada de poder compartir un poquito de mi testimonio. Mi nombre, para los que no me conocen, es Adriana de León y yo a los 21 años fue de que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Antes de eso, yo crecí en una familia que tenía creencias diferentes y por lo regular no íbamos a la iglesia. Era como, si íbamos era como una vez por mes, así que no era nada constante. Y nunca tuve esa relación en profundo con Dios. Sabía que había un Dios, pero nunca tuve una relación profunda con Él. Y cuando tú dices que ibas a la iglesia, que era muy esporádicamente, que solamente era como una vez, si por mucho al mes, ¿tú te cuestionabas quién era Dios o en algún momento tuviste esa hambre o era todo como que muy liviano, si existe Dios bueno, si existe Dios no? ¿O hubo de parte de ti, antes de conocerlo, cierto tipo de curiosidad al respecto? Como dices tú, era más como, era que Dios existe, es muy liviano y era como de lejos, porque siempre en mí era como que sí quería saber más, pero nunca como que se me dio eso de poder conocerlo más a fondo hasta que ya a los 21 años fue de que la palabra me confrontó y tuve ese deseo de seguir aprendiendo más en ese entonces, pero antes era muy ligero y nada así de que me quería dar el deseo de mirar más a fondo de quién era Él. Y qué bueno, me gusta la palabra que utilizaste, es cuando la palabra te confronta, porque sabes, aún dentro de la iglesia, si hemos crecido en el Evangelio, yo soy una de ellas, yo tuve la oportunidad de crecer dentro del Evangelio y no es hasta que la palabra por medio de su Espíritu Santo te confronta, es que tú entiendes la necesidad de este Salvador, la necesidad de una salvación. Entonces, ¿cómo es de que tú eres introducida o te presentan el Evangelio? ¿Cómo es de que tú conoces acerca de Jesucristo? En ese entonces, pues ahora mi esposo, que en ese entonces era mi novio. Saludos al esposo. Él en ese me trajo a un día a un culto de jóvenes y por medio de las clases que en ese entonces se impartían, en ese tiempo yo tenía como una necesidad en mi hogar porque yo vivía con mis padres y estábamos enfrentando como una prueba muy grande y yo como que en mí tenía ese deseo de como, ¿cómo te puedo decir? Tenías una necesidad y de pronto estabas buscando respuestas, soluciones de pronto. Exacto. Y cuando llegué a esta clase y fue como que la palabra habló directamente a mí para darme como paz y como en una manera como respuesta a lo que yo estaba buscando. Que la palabra, como te digo, me confrontó y me trajo pues la respuesta que yo estaba buscando de que había un Dios y esa esperanza y ese deseo que me siguió dando como el Señor de que esto era donde yo tenía que estar. Wow, sí. Que eras un sitio a donde permanecer. Sí. Qué interesante que lo mencionas, Adriana, pero yo me imagino que tú ya sabes eso porque tú eres una chica que va a la escuela y que estudia, pero en psicología
el triángulo de Maslow, que te enseña acerca de las necesidades del ser humano. Te habla acerca de que para nosotros sentirnos completos, que el ser humano para sentirse completo tiene que sentir un sentido de pertenencia. Y uno de los sitios donde uno tiene que tener o sentir pertenencia es en eso, creer que hay un más allá o creer que hay un supremo ser, un ser divino, le llaman, pero obviamente tú y yo conocemos que es Dios, pero la psicología lo dice, que nosotros tenemos un sitio a que pertenecer y también una creencia que la hagamos nuestra. Y esa necesidad que tú tenías, ese vacío que tú sentías, definitivamente era por la necesidad de tu creador. Exacto, y era como que yo también estaba buscando refugio de todo lo que estaba sucediendo en ese entonces en casa, y lo encontré en el Señor. Y dije, wow, como entre más y más aprendía, era como que más podía ver la mano de Dios también obrando en mi vida. A los 21 años, como te digo, acepté de primero. Al principio se me hacía difícil porque trabajaba yo tiempo completo y yo no podía asistir los domingos porque trabajaba, así que solamente era a veces que iba, como en el transcurso de unos meses, y yo dije, no, si el Señor me han dicho que el Señor es un Dios de lo imposible, y el Dios, pues para Él todo se puede. Sí. Y yo me acuerdo que esa fue una de las primeras peticiones que el Señor me concedió, y le dije al Señor, ayúdame, Señor, a conseguir un trabajo que me paguen mejor y que pueda... Sí, hay que ser honesto. Que me paguen mejor y que pueda yo descansar los domingos para, si es lo que tú quieres para mí, que yo venga a la iglesia, pues que yo pueda venir los domingos. Y el Señor me contestó esa petición, pues gloria para Él. Sí. Y aunque a veces el enemigo te quiera meter cosas en la cabeza de que estás pidiendo mucho o no se puede, pero el Señor lo hizo en mí. Wow, ¿y cuánto tiempo había pasado, Adriana, antes de que tú tuvieras esta iniciativa? Y digo iniciativa porque eras literal una bebita en la fe. Sí. ¿Cuánto tiempo había pasado de que tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador y tú le pusiste a prueba? Eran unos meses, era un poquito menos de un año, y es que yo le pedí esto. Y ya para los 22 años yo ya estaba sirviendo. Yo lo sé, sí, yo recuerdo, Adriana, y yo creo que te lo he mencionado, pero yo te admiro un montón por eso. Yo te admiro un montón porque sí, has sido de bendición y eres de bendición a muchos, pero tu deseo por servir al Señor, tu pasión por el Señor se nota en todo lo que tú haces. Y fue así, fue tan rápido como tú llegaste a la iglesia y te involucraste y empezaste a servir. No fue como que, sé del Señor y me voy a quedar con eso, sino que rápido empezaste a hacer algo para su obra. Sí, y es algo que a veces también miro como regreso a esos tiempos y digo, wow, cómo es el Señor, de que yo jamás me hubiera imaginado que me iba a involucrar tan rápido. Y cómo el Señor llega a veces y nos atrapa y no sé, porque del Señor nunca nos podemos esconder. Y como dices tú, tú fuiste una de las primeras personas, yo creo que te recuerdas de que nos conocimos, tú y Brenda, también tu hermana, que cuando yo llegué a la iglesia es que a veces cuando miras a gente que te recibe con tanto amor y tanto cariño en la iglesia, es que te da ese deseo de seguir como viniendo y seguir aprendiendo. Y tú y Brenda fueron una de las primeras que me dijeron bienvenida y lo que ocupes, cualquier pregunta, aquí estamos. Y siempre me sentí como comfortable, me sentí cómoda en la iglesia. Y fue tan rápido, como te digo, de que comencé a servir. Fue de que estaban buscando maestros en ese entonces para 10 y 11 años de maestros. Y no era fácil para mí porque me da a mí muchos nervios a veces. O cuando me dicen de servir, no es que es algo que naturalmente Dicen tengo. servir y vos sos la primera con la mano arriba. No es que yo alce la mano y diga, no, pues aquí estoy, no, sino de que me habían dicho si yo a lo mejor quería. Y recuerdo que en un culto de jóvenes, porque yo le preguntaba al Señor, pero yo apenas estoy comenzando, y cómo yo voy a dar clases. Y apenas como recién bautizada también, y fue algo que también oré, dije, Señor, esto es la verdad lo que tú quieres. Y yo, a lo mejor tú no te recuerdas, pero en un culto de jóvenes en la administración, porque yo batallaba con eso de que no puedo,
Y tú una vez en una administración me dijiste, por medio del Espíritu Santo, me dijiste que el Señor ya no me estaba confirmando una vez, sino que ya era mi segunda confirmación de que yo tenía que hacer esto. Wow, no, Y que yo tenía que el Señor me estaba como poniendo en este momento y que había puesto en el corazón de estas personas que me habían dicho, como que yo tenía que servir. Wow, honestamente no lo recuerdo, Adriana, pero qué poderoso es el Señor y su Espíritu no se equivoca. Y más de que su Espíritu no se equivoque, creo que resta de nosotros, ¿sabes? Sí. Que nosotros seamos obedientes. Cuando nosotros vamos a la palabra y conocemos acerca de Saulo de Tarso, fue bien violento lo que le pasó a él. Y él pudo quedarse ahí o no. O sea, él pudo tener un cambio, él pudo actuar distinto, pero sin embargo, él decidió seguir a esta persona con la que había tenido un encuentro, y fue lo que pasó contigo. Vez tras vez tú probaste al Señor y aún sin estar quizás tú buscando algo, Él te buscaba a ti y Él te atrapó. Me encanta esta palabra. Sí. Es lo que Él hace. Él nos ala con sus lazos de amor para atraparnos y para darnos cosas y cosas de bien. Y yo recuerdo sí que tú iniciaste con los niños, pero yo decía, Señor, qué hermoso tú eres, que, o sea, tan poco Adriana tiene y se puede ver el amor que ella no solamente te tiene a ti, pero tiene para tu obra. Y el hecho que estuviera sirviendo con tu esposo es de un gran ejemplo, Adriana, porque sí, ustedes son un matrimonio joven, pero sabes, dentro de la iglesia a veces siento que entramos en un conformismo. Sí. Es como que conocemos del Señor, hemos pasado mucho tiempo, para las personas que quizás están casadas con su pareja, tienen hijos y sí, los llevamos a la iglesia, que crezcan, quizás en estos momentos no, ¿verdad? Porque estamos pasando por el COVID y todo es como que tipo online. Pero hasta ahí nunca nos metemos a fondo, nunca servimos, nunca ponemos como que nuestros talentos y lo que Dios depositó en nosotros a su servicio y dejamos que dé fruto. Y en tu caso, vos dejaste que floreciera en todas las áreas. Y fue algo muy bello que experimenté. 2 años estuvimos allí en esa clase de 10 y 11 años. Y como dices tú, que como Saulo, que fue violento, ¿verdad? Eso es lo que el Señor cuando lo confrontó. Y cuando tú me hablabas por medio del Espíritu Santo en ese entonces, en ese culto, me recuerdo que, como te digo, que el Señor, no me recuerdo exactamente qué era, pero me dijo el Señor que no me había confirmado ya una vez, sino que ya 2 veces, que yo tenía que hacer esto. Y que Él había puesto en el corazón de los que en ese entonces estaban buscando personas, de como mirarme a mí y a Ulises en ese entonces. Y también como que el Señor me decía de que pues yo no que no podía decir que no, sino de que, como tú dices, no que yo tuviera temor, pero que tengo que decir que sí, porque yo tengo ese deseo también en mí, de que si el Señor quiere que yo lo haga, lo voy a hacer. Y porque del Señor, como te digo, no nos podemos esconder, así que yo en mí siento que sí queda de uno, de decir, pues vamos, Señor, adelante, lo tenemos que hacer porque tú dijiste que sí, y si tú dijiste que sí es porque me vas a respaldar. Sí, y me estás dando las herramientas para hacerlo. Sí, me estás dando las herramientas de hacerlo, así que por eso también. Y también trabajando con tanta gente o viendo tanta gente que en diferentes ministerios del Señor sirven con tanto amor, es que tú también miras y dices, wow, como yo quiero trabajar como esa persona, darme o dedicarme al Señor como esa persona lo hace. Wow. Qué hermoso. Y hablando acerca de esa entrega y de trabajar dentro del ministerio, ¿qué tan difícil fue la transición dentro de tu familia? Como que ellos te miraran que una vez al mes ibas a la iglesia católica, pero ya ahora ya no. ¿Cómo fue esa transición? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, fue difícil, no te voy a mentir, porque fui de no ir a la iglesia o ir como una vez al mes, como por 1 hora al día, a ir como 2 veces al día a la iglesia, y mis padres como que me cuestionaban. ¿De verdad va para la iglesia? Como, ¿de veras? ¿A dónde va? ¿Sí está yendo a la iglesia? Y luego eso era como que ellos a veces como que tal vez no me creían que yo estaba yendo a la iglesia. Y como dices tú, como era más joven en ese entonces, y es como que a esa edad la mayoría de las personas o de los jóvenes no buscan como buscar a Dios, sino que más bien buscan otras cosas. Sí, en diversión, pasar salir, tiempo, sí. salir. Ajá, y
yo, porque trabajaba tanto, pues no me sobraba mucho tiempo de hacer eso. Pero mis papás se cuestionaban de que todo el día te estás saliendo y estás yendo a la iglesia, ¿será verdad? Y era un poco difícil en ese aspecto porque ellos se molestaban un poco al principio, pensando que no estaba haciendo lo que yo decía. Lo que decías que Sí. estabas haciendo. ¿Y cómo fue entonces en el momento de que tú decides traer el evangelio a casa? Porque al principio era cuestionamiento, pero después ya no era cuestionamiento. Yo recuerdo, Adriana, específicamente cuando yo miré a tu familia. Bueno, primero yo pensaba que eras hija única. ¿Te acuerdas de esa conversación? Sí. Y conocimos a tus hermanas y yo dije, wow, ¿qué es esto? Pero obviamente no habíamos tenido esa conversación aún. Y que empezaron a llegar. ¿Cómo es esta transición? Sí, somos muchos, pero mucha gente también pensaba lo mismo de que yo, pues porque yo llegaba sola al principio. Y fue como una de las más grandes bendiciones que yo he tenido, porque el Señor, pues yo me aferré a esa palabra que el Señor dice en Hechos, de que sirve tú y tu pues que cree en el Señor ajá. Y yo en eso me aferré, de que el Señor, dije, Señor, yo te estoy sirviendo, pero tú también me estás diciendo que mi familia va a llegar también algún día. Y fue difícil porque con mi esposo, como te digo, él también me ayudó bastante, su familia a orar de que un día mi familia llegara. Y por esas creencias que teníamos antes, a veces el enemigo trataba de decirme cómo va a ser de que ellos van a cambiar de parecer. Pero sí, mi mamá y mis hermanas terminaron llegando. Al principio también como mi mamá era lo mismo que yo, ella trabajaba bastante, ella pues se le hacía difícil llegar. Pero yo traía a mis hermanas cuando yo iba y ella venía de vez en cuando, pero su encuentro de mi mamá fue un poco más difícil porque mi papá cae en la cárcel y ella como que nosotros nos aferramos al Señor, nos refugiamos en el Señor en ese entonces. Wow, creo, Adriana, que ese es el momento perfecto para hacer una pausa. ¿Qué le parece si escuchamos un canto que se llama Mi Casa y Yo? Y cuando regresemos de ese cántico, Adriana nos va a comentar cómo fue ese proceso. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos.
Qué hermoso cántico. No hay nada más hermoso que aferrarnos a las promesas del Señor. Si usted nos está sintonizando justo ahora, déjeme decirle que tenemos una invitada especial que nos está hablando acerca del poder salvador del Evangelio. Y antes de irnos a esta pausa, como decía este cántico, su oración era de que ella y su casa sirvieran al Señor. Y Adriana, nos decías que tuvieron una situación muy difícil donde Dios utilizó esa situación para traer a tu mamá a sus pies. Sí, y a mi mamá también como mis hermanas, porque pues también para uno es difícil, ¿verdad? Como en un hogar cuando algo está pasando, no solamente es afectada los papás, sino también todos los que están en el hogar. Sí, me recordaba la palabra que me tocó impartir hace unas semanas atrás. Si puedo compartir claro que sí. contigo en Mateo, el capítulo 13, del 44 al 46. El 44, las dos son parábolas. El 44 nos dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra en aquel campo. Y yo lo estaba relacionando que el hombre no estaba buscando este tesoro. Y el tesoro es como el Evangelio, o es la palabra de Dios, sí, que nosotros, como yo en mí, alguien me llevó un día a un culto de jóvenes, pero yo no estaba buscando a Dios, sino que el Señor me encontró a mí. Yes. Y en el 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Así que este comerciante estaba buscando las perlas. También buscando algo valioso. Sí, algo valioso. Y qué tan valioso es encontrar al Señor, sí, que transforma toda tu vida y toda tu familia, y que la trae a sus pies, y que en el Señor encontramos un Dios de amor, de paz y de misericordia. Y para mí fue algo que yo experimenté, ¿verdad? Que el Señor me hizo ese milagro de traer a mi mamá y a mis hermanas cuando yo pensé que era algo imposible. El Señor me mostró su mano de poder. Y qué lindo, Adriana, porque aunque sí, de pronto ya no tenía los 21 años, ya habían pasado quizás un par de años, y ya estabas casada, de pronto habías madurado un poquito más, lo verdadero es de que relativamente aún tú tenías poco en el Evangelio, y cuando te das cuenta de este gran tesoro, no decides quedártelo. Y bendigo tu vida, bendigo tu familia, y le pido al Señor que esa palabra siga siendo rema para los que aún no han creído. Si usted en su hogar conoce o tiene familiares que aún no conocen del Señor, déjeme decirle que es momento hoy más que nunca de ser intencional con nuestra fe y con el Evangelio, así como el testimonio de Adriana y lo que Dios hizo en su vida. Dios lo puede hacer con la suya, lo puede hacer con su familia. Unas últimas palabras, Adriana, para despedirnos. Que sigamos adelante en el Señor, y como dices tú, Yesenia, que si hay alguien en nuestra familia que no conoce, confiar y aferrarnos a la palabra que el Señor nos está diciendo, de que Él va a traer a nuestra familia si nosotros le servimos y le seguimos. Y si le creemos, porque esa es la clave en Hechos, dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Así que si lo pudo hacer en mí, que yo jamás me imaginaba, el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros. Solo basta de que esté en nosotros, de tener esa disponibilidad en el corazón, de ir a donde el Señor nos quiera llevar. Y que Él va a hacer maravillas en todos los aspectos de nuestra vida. Claro que sí, no solamente va a salvarnos a nosotros, va a salvar nuestra casa, sino que junto con esa salvación van a venir otras bendiciones. ¿Qué le parece si estando ahí en casa usted me permite orar por usted para que Dios le dé el valor, para que Dios le dé la palabra y usted pueda hablar no solamente de las maravillas, sino del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Y Señor Jesús, yo te agradezco por tu presencia, yo te agradezco por tu sacrificio, pero te agradezco también por cada uno de los televidentes que nos están sintonizando. Yo te pido, Señor, si en su corazón hay el deseo de que toda su familia sea salva, si en su corazón hay alguna carga, que tú te hagas propicio, pero que sobre todo tú les des el valor, que tú les des el coraje y que tu Espíritu Santo, Señor Jesús, les ayude a tomar la decisión de creer en la palabra y hablar lo que tú has dicho para con sus vidas, que son planes de bien. Amén.
Si usted ha hecho esta oración, crea, anímese y comparta el amor de Jesús a los que están alrededor suyo. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue un episodio más de Conversión.